Sí, en realidad esto de escribir esto de jugar con la imaginación y con las palabras desde chica. Y bueno, un poco en la escuela primaria empecé con las primeras redacciones, donde me di cuenta que era algo que disfrutaba, y ya en la adolescencia sí, ya empecé con la poesía. En aquellas primeras redacciones o en aquellas primeras oraciones que les querías dar forma, ¿qué era el disparador? Y por lo general la propuesta que hubiera en el aula, en la escuela, cualquier cosa me llevaba a escribir. Eh, por ejemplo, ahora me estoy acordando que cuando yo estaba en tercer grado, hubo una convocatoria, no sé exactamente de qué, pero era de Santa Rosa, para escribir algo por el Día del Árbol. Y bueno, era en la época que yo estaba recién aprendiendo el sistema braille. Entonces me acuerdo que con Irma García, que era la directora de la escuela 20 donde yo iba, yo le dictaba y ella escribía y mandamos una redacción. Y bueno, y al tiempito nos sorprendimos con que había quedado seleccionada y había recibido un libro de premio por escribir una redacción sobre el árbol. ¿Y eso fue una especie de impulso? Y yo creo que sí, ahí fue como un poco jugando, como un poco sin darme cuenta, pero bueno, después fue algo que disfruté, pero me lo empecé a tomar en serio ya en la adolescencia. Cuando decís me lo empecé a tomar en serio, le empezaste a dar forma a la Empecé, imaginación y a la palabra. empecé como a guardar, a conservar eso que escribía, que por ahí antes era como más pasajero y se me perdía. Entonces empecé a guardar, a conservar, a, a aprender cosas técnicas, a participar en talleres literarios. Bueno, ¿y qué fue saliendo? Bueno, las primeras tienen mucho que ver con los sentimientos de un adolescente, por ahí algo un poco de romanticismo y un poco de esos sentimientos, de esas cosas, de esa contrariedad que uno tiene en la adolescencia. Empezó por ahí. Bueno, y empezaron las obras, porque en definitiva las tradujiste al papel. Sí, y bueno, ahí cuando uno va descubriendo y se va metiendo en esto y empecé a participar en talleres literarios y a convivir con otros escritores, bueno, vienen los sueños y los deseos de querer publicar. Y bueno, empecé a publicar en una revista de Pico donde se hacía entre varios autores y bueno, y estaba el sueño de querer publicar y en el 2000 llegó la primera publicación que fue un regalo. Y de allí, ¿cómo fue la continuidad? Y bueno, después del primero, que fue Gotitas de Vida, que fue una selección de poemas míos escritos en la adolescencia. Bueno, después pasó mucho tiempo porque por esto del ritmo, de los tiempos y del trabajo y de... De la urgencia del día a día. Sí, tal cual. No dejé de escribir, pero bueno, no publiqué. En 2011 envié, a todo esto yo había empezado con esto de la literatura infantil, o un poco en mi tarea docente, buscando textos que fueran más divertidos, con un lenguaje bien sencillo, con animales propios de nuestra zona. Eh, y bueno, y en 2011 participé con una obra de literatura, poesía infantil, en la convocatoria del Fondo Editorial Pampeano. Y bueno, y ahí con la gran alegría de haber quedado seleccionada, y ahí nació Gente Divertida, que fue mi primer libro de poesía infantil. Y también volvió a pasar otro tiempo, y bueno, en época de pandemia, eh, con todo el tiempo del mundo, volví a esto, a escribir, volví al viejo amor, porque me di cuenta que si bien escribía cada tanto por una necesidad, ahí tenía todo el tiempo del mundo y empecé otra vez a soñar con publicar. Y también se formó el grupo de autoras y autores independientes de La Pampa, donde, bueno, armamos y publicamos antología y eso me dio el impulso para decir, ¿y por qué no? Y ahí me animé con
la primera obra donde pude ser parte del proceso todo el tiempo, porque como dije, el primero fue un regalo, el segundo fue un premio, y ahí estuve desde el primer momento, desde la selección y toda la edición, acompañada por la gente de la editorial. Y así salió Policromía y Reflejo el año pasado, y bueno, y después de Gente Divertida, de literatura infantil, me pedían cuándo el próximo, y bueno, este año Aquí está. me animé. ¿Qué va a pasar mañana? De eso vamos a hablar, pero contame cómo se fue gestando de Ratitos y Ratones. De Ratitos y Ratones son personajes que los tengo de hace mucho tiempo guardados. Bueno, y lo fui cuando me decidí a armar este libro. Bueno, fui releyendo. Cuando uno relee, en mi caso, por ejemplo, corrijo, voy cambiando, porque me importa lo que quiero decir, lo que quiero que entiendan. Y es más que nada, es para divertirse, para reírse. Son poemas donde personifico animales. En este libro se llama De Ratitos y Ratones, y son mayoría ratones. Y si hay ratones, nos falta el gato, y también hay algún perro también. Entonces, bueno, con esto de jugar con la persecución del gato y el ratón, cómo burlar para no ser atrapado, esto de la astucia del gato, jugar con las palabras, con su sonido, jugar con los refranes, qué sé yo, por ejemplo, hay una poesía que los ratones le dicen al gato: a nosotros nos gusta el gato con guante, por esto de que gato con guante no caza ratón. Hay mucho de este tipo de juego. Mañana, decía, en la biblioteca a partir de las 20 horas va a ser presentado oficialmente. Exacto, mañana va a ser presentado oficialmente. eh, mm, Destinado al público infantil. Va a estar acompañada la presentación con una obra de teatro del grupo de La Quimera. Y bueno, voy a compartir un par de poesía. Vamos a ver cómo se da el intercambio entre esa gente menuda presente y nosotros. Y va a estar a disposición el libro para Y va a quien estar lo a quiera tener. disposición, exacto, ahí en la biblioteca. Y después, bueno, como son pequeñas ediciones independientes, no es un libro que está disponible en todas las librerías, sino que lo vendo de manera personal junto con mi familia.